caluroso de parte de la Oficina Rectora de Justicia Restaurativa del Poder Judicial de Costa Rica y, por supuesto, de nuestro magistrado rector, don Gerardo Rubén Alfaro Vargas, quien agradece la participación de cada uno y una de ustedes y, por supuesto, agradecemos también a la Escuela Judicial por todas las gestiones para poder llevar a cabo este ciclo de videoconferencias y a doña Lourdes Espinash Rueda, a quien también tan amablemente, al igual que nuestros otros 3 expositores que estarán a lo largo de este mes, estarán compartiendo con ustedes sobre temas tan relevantes en justicia restaurativa. Entonces, señores y señoras, de verdad que para nosotros es un gusto compartir no solamente con personal de los equipos interdisciplinarios de justicia restaurativa, sino también con personal judicial que no trabaja propiamente en justicia restaurativa y con personas de instituciones públicas o de sociedad civil que nos acompañan el día de hoy. Esperamos que sea de mucho provecho, que puedan ustedes evacuar inclusive dudas. Ya estoy embarcando a doña Lourdes, ¿verdad? Pero de eso se trata, ¿verdad? De tener unos espacios de reflexión, de conversar y de poder ir creciendo en la justicia restaurativa. Yo me voy a permitir alargarme con un comentario que a mí me parece que es lo que tenemos que visualizar ya en Costa Rica cuando hacemos este tipo de eventos. Y es que ya en Costa Rica nosotros no hablamos de las buenas prácticas de la justicia restaurativa o de los proyectos de justicia restaurativa. Nosotros en Costa Rica hablamos de los procedimientos de justicia restaurativa que están inmersos por ley de la República en nuestro país, al menos dentro del Poder Judicial, pero además ya tenemos que empezar a hablar de los temas de fondo y de los temas procesales. O sea, damos un paso más allá como hemos sido siempre abanderados en este tema a nivel iberoamericano y creo que esa es la finalidad y eso es lo que buscamos ya de aquí para adelante a 10 años de cumplir justicia restaurativa en el Poder Judicial, sus procedimientos y además, por supuesto, en el marco del bicentenario de la independencia de nuestro país. Entonces, bajo este saludo tan caluroso, vamos a proceder a presentar que más que una experta y compañera, tengo que decir que es una amiga y también una mentora, porque fue la que me recibió por acá en justicia restaurativa y la que me fue dando líneas, y si soy un poco intensa, algo de eso se debe a Lourdes. Entonces, y además coincidimos con el color hoy, que me acaba de decir Michelle, que la tengo por aquí, vea, como si se hubieran puesto de acuerdo, las dos de azul. Pero bueno, entonces tengo yo el gran gusto de presentarles a doña Lourdes Espinash Rueda, jueza penal juvenil, integrante de la Subcomisión de Acceso a la Justicia en Penal Juvenil, gestora a nivel nacional en materia penal juvenil, ex coordinadora de esta oficina, Justicia Restaurativa en el Poder Judicial, facilitadora y formadora en justicia restaurativa en la Escuela Judicial, 17 años de trabajar en el Poder Judicial, máster en Derecho Penal, es especialista en Derecho Penal Juvenil, resolución alterna de conflictos y justicia restaurativa, corredactora de la Ley de Justicia Restaurativa, autora de artículos en justicia restaurativa, participó en la implementación del programa de justicia restaurativa y el de tratamiento de drogas bajo supervisión judicial en el Poder Judicial de Costa Rica. Brindó aportes técnicos en la construcción de protocolos de actuación, política pública nacional de justicia restaurativa y en proyectos de cooperación internacional enfocados en el fortalecimiento de la justicia restaurativa. Así que con este preámbulo los dejamos entonces con doña Lourdes Espinash Rueda, quien les hablará sobre justicia juvenil restaurativa. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias. Un saludo muy especial a Joana Calderón, por supuesto, amiga, compañera de tanto tiempo, de la Oficina Rectora de Justicia Restaurativa, doña Katia Escalante, subdirectora de la Escuela Judicial, María Lourdes, otros compañeros, compañeras que nos acompañan desde las diferentes zonas del país y también veo que tenemos invitados, invitadas de otros países. Una muy cordial bienvenida.
Espero que sea de provecho esta linda tarde de viernes, el poder compartir con ustedes un poco sobre la justicia restaurativa como eje transversal en el proceso penal juvenil. He preparado una presentación. Vamos a conversar un poco sobre la justicia restaurativa como eje transversal en el proceso penal juvenil. Esto en razón a las reformas que se realiza a la Ley de Justicia Penal Juvenil con la entrada en vigencia de la Ley de Justicia Restaurativa. Veo que hay muchos compañeros y compañeras que trabajamos en el campo tanto de la justicia restaurativa como en materia penal juvenil, así que espero que sea pues bastante dinámica la presentación, poder compartir con ustedes y que ustedes además, como bien lo mencionaba Joana, sea un proceso de retroalimentación y de forma recíproca, pues que podamos complementar, ya sea con comentarios o como aportes, lo que ustedes consideren conveniente, inclusive de sus experiencias prácticas, porque efectivamente la justicia restaurativa en nuestro país, pues, si bien ya tiene 10 años en algunas zonas de los países en materia penal juvenil, básicamente se está iniciando y de ahí pues consideré importante para esta tarde desarrollar una pequeña agenda. Es bastante desafiante para mí, las personas que me conocen saben que hablo un poquitico, ¿verdad? Pero tengo que ajustarme al tiempo que me dieron, así que voy a tratar de ser lo más breve posible en estos temas que vamos a desarrollar, pero ¿por qué digo breve? Bueno, porque cada uno de ellos nos implicaría casi que una tarde o una especialización, básicamente. Sin embargo, es necesario recordar aspectos prácticos básicos también y de antecedentes para poder nosotros mismos, y eso es lo que espero en esta tarde, llegar a algunas conclusiones, ¿verdad? Que no sea solo mi criterio, sino desde la experiencia de ustedes que también podamos construir efectivamente la justicia restaurativa es un eje transversal en el proceso penal juvenil. De ahí que vamos a hablar un poco, como vemos en el punto número 2 de esta justicia restaurativa, conocidos por todos los que estamos aquí en esta conferencia, un poco sobre la ley de justicia restaurativa. Ya mencionaba Joana, ¿verdad? Ya tenemos que hablar de un procedimiento de justicia restaurativa y no prácticas institucionales cuando se inició como un programa en el año 2012. Y por supuesto que vamos a desarrollar y hablar un poco sobre la justicia penal juvenil. Tenemos que referirnos al sistema de responsabilidad penal juvenil, los derechos, garantías de las personas menores de edad, el proceso penal juvenil, su objetivo, para analizar, ¿verdad?, este aspecto que nos tiene a desarrollar el día de hoy en esta conferencia. Hablando un poco de la justicia restaurativa, es importante pues mencionar que pues la justicia como hoy día la conocemos no es tan nueva, ¿verdad? Y no es algo que hemos creado nosotros, otros países. Recordemos que esto puede ser rastreado en culturas muy antiguas, sobre todo en culturas indígenas. La diferente doctrina refiere sobre pueblos aborígenes de Nueva Zelanda, Canadá, Australia, inclusive Norteamérica, Sudamérica, y podríamos decir, aunque no esté registrado científicamente en alguna doctrina, que en nuestro país también tenemos culturas, poblaciones indígenas, que si lo vemos y compartimos con ellas desde su cosmovisión, las prácticas restaurativas, la forma de restaurar el daño y eh, el involucramiento de todas las partes de la comunidad para recomponer ese tejido social es algo muy típico y natural de ellos, ¿verdad? Entonces, tenemos que también tenerlo bastante presente. Desde una versión más moderna, la doctrina nos viene contando que también se identifica la justicia restaurativa en grupos religiosos como los meonitas y los cuáqueros, y bueno, y ya desde un punto de vista un poco más desde la parte jurídica, en el año 1974, con el caso de los jóvenes de Ontario, Canadá, donde realizaron una serie de vandalismos en diferentes propiedades y la comunidad resolvió el conflicto dándole la tarea a estos jóvenes de restaurar ese daño. Entonces, desde ahí se vino
como a registrar el primer caso de actos vandálicos, ¿verdad? De personas menores de edad. Todo esto, ¿verdad? Podemos ampliarlo de cuáles son los orígenes de la justicia restaurativa, en qué consiste, sus pilares, su fundamento, principios, doctrina tanto a nivel nacional e internacional. Internacional mencionar, por supuesto, a Diana Britton, a Howard Searle, Daniel Van Ness, Paul McCall, también de Wachel, desde fuentes también aquí nacional. Tenemos que destacar al doctor don Carlos Stifel, don Javier Llobet, don Álvaro Burgos, quienes han también escrito un poco sobre la justicia restaurativa. Bueno, en esta misma línea y desde este contexto de un poco la justicia restaurativa, yo quiero compartirles sobre el fundamento, porque ya he enfocado desde la parte técnica jurídica, ¿verdad? Tenemos que hay una doctrina bastante amplia a nivel nacional e internacional que nos viene a explicar en qué consiste la justicia restaurativa, qué es la justicia restaurativa. Y que también, aquí hago un paréntesis, y he tratado de determinar una única definición y no la hay. Son muchas y todas dependen del contexto o las corrientes que también estén enfocadas en estudiarse la justicia restaurativa, porque veamos que se viene analizando desde corrientes victimológicas, desde la criminología, la psicología, es tan amplia que cada una de ellas, desde estas ciencias, se vienen a enfocar en los beneficios de la justicia restaurativa. Pero bueno, para ir un poco hablando desde nuestra parte técnica jurídica, tenemos que destacar que en el caso de Costa Rica contamos ya actualmente con una normativa especializada en tema de justicia restaurativa, como es la ley. Tenemos además instrumentos jurídicos como es la política pública de justicia restaurativa, los protocolos de actuación que han sido actualizados, adecuados a la promulgación, a la entrada de vigencia de la ley de justicia restaurativa y que han sido emitidos mediante circulares administrativas, es decir, forman parte de esa fuente del derecho como instrumentos para fundamentar su aplicación y analizar la interpretación que de alguna otra forma se pretendió con la creación de la ley. No puedo dejar de lado, por supuesto, mencionar que ya iniciamos poco, pero sí ya se empieza a destacar en la jurisprudencia nacional, el Tribunal Superior Penal Juvenil, el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal Juvenil, ha venido también en varios votos a referirse a la necesidad de aplicar justicia restaurativa en determinados casos y especialmente a tomar en cuenta que existe este procedimiento. Es una alternativa que atiende al principio de mínima intervención y de especialización del derecho penal juvenil y además de la desjudicialización de la reacción penal para promover una solución del conflicto de forma pacífica. Mencionar el voto 204-2019 del 17 de julio del 2019 y de ahí se ha dado pues otros mencionados que destacan el tema de esta justicia. Y bueno, no podemos dejar de lado los instrumentos internacionales que fueron base inclusive de promover que en Costa Rica en el año 2011 se iniciara con el programa de justicia restaurativa, como son las resoluciones del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, la resolución 2000, resolución 14 del año 2000 y la 12 del 2012, que viene a establecer todos los principios y pilares de la justicia restaurativa en el proceso penal, ¿verdad? Pero nos da una línea base de cómo ejecutar estos programas de justicia restaurativa en los sistemas de justicia. De ahí en adelante tenemos una serie de declaraciones, mencionar la de Doha, la de Viena, entre otras que se han venido a destacar los temas de justicia restaurativa, de la Declaración Iberoamericana, y por supuesto ya propiamente una resolución vinculante y de reciente data y de un organismo como son las Naciones Unidas, el Comité de los Derechos del Niño, la observación número 24. ¿Y por qué digo vinculante? Bueno, porque así lo es y esta observación viene a destacar
en diferentes apartados o párrafos, mencionar el 17, 74, 104 de esta observación sobre la justicia restaurativa. Alerta a los estados partes a implementar la justicia restaurativa en las diferentes fases del proceso penal juvenil, durante todo el proceso donde hay una intervención de personas menores de edad en conflicto con la ley. Pero además hacer un especial énfasis al preámbulo de esta observación 24 del Comité de los Derechos del Niño, porque viene a definir la justicia restaurativa tomando como fuente las resoluciones del Consejo Económico Social, pero además viene a realizar un preámbulo de las diferentes pruebas científicas que existen a nivel internacional en diferentes países sobre los beneficios de la justicia restaurativa, y de ahí que alertan a la necesidad de aplicarlos en los procesos penales juveniles. De cualquier forma, básicamente lo hace ver en estas palabras, sea prácticas, sea reuniones, sean círculos, cualquier enfoque que tenga que ver con la justicia restaurativa debe de implementarse en el proceso penal juvenil, pero hace una salvedad, que es lo más importante, ¿verdad? O sea, cada país, estado parte, aplique justicia restaurativa por sus beneficios. No importa cuál es su ley, cuál es su procedimiento, cuál es su abordaje, cuál es su práctica. Lo único que queremos es que se aplique para las personas menores de edad por los beneficios que tiene para ellos, para las víctimas, para la comunidad, pero en el entendido que debe de respetarse los derechos y las garantías procesales que establece la Convención sobre Derechos del Niño. Entonces, esta observación es muy relevante, y de la última observación del Comité de los Derechos del Niño, que menciono, repito nuevamente, pues hace ver la necesidad de aplicar justicia restaurativa. Bajo este contexto, panorama de fuentes del derecho donde se inspira la justicia restaurativa, eh, ¿qué podemos entender por justicia restaurativa o qué, ¿verdad? Comprendo yo y lo plasmo en esta diapositiva, ¿verdad? Entonces, partiendo de toda esta dinámica de lo que conocemos como justicia restaurativa, yo puedo decir que para mí efectivamente es una forma diferente de administrar justicia. De ahí que las Naciones Unidas hace ver que es una respuesta evolutiva al delito. ¿Por qué? Bueno, porque va avanzando, vamos progresando, el delito está cambiando de sus diferentes dimensiones, las personas menores de edad, y de ahí que necesitamos nosotros también avanzar, progresar de cómo y de qué forma diferente vamos a abordar el delito, y esta justicia se está convirtiendo en una alternativa para trabajarlo desde un enfoque interdisciplinario. Ya estábamos viendo que diferentes corrientes lo están promoviendo, victimología, criminología, por los beneficios que da para las víctimas, la comunidad y, por supuesto, las personas menores de edad. ¿Qué es la justicia restaurativa? Bueno, es una alternativa, ¿verdad? Tenemos que verla como una alternativa para solucionar el conflicto penal juvenil de forma pacífica, eficaz, integral, con una menor intervención punitiva. Por eso atiende al llamamiento de la observación 24. Reconoce que el delito causa un daño a la víctima, a la comunidad y a la persona. Entonces, estas son las partes que tienen que estar involucradas, encontrarse ya sea una audiencia, en un círculo, una reunión restaurativa, para llevar a cabo un diálogo en la procura de la solución del conflicto mediante el reconocimiento, la reparación del daño con el fin de restaurar eh, a las partes, ya sea reintegrándolos nuevamente a su familia, a la sociedad, y de esta forma se viene a reconstruir ese tejido social dañado por el delito. Se contribuye también a la paz social. De ahí que también la justicia restaurativa actualmente se viene estableciendo y se reconoce que responde a los objetivos estratégicos de la Agenda 2030, desarrollo sostenible por todos esos beneficios, ya sea para el campo de la salud, de acceso a la justicia de las partes, y especialmente por atender a una justicia de forma más humana. Y yo eso siempre lo destaco desde el
momento que se trabaja de forma interdisciplinaria, de ahí, ¿verdad? Estamos dándole un mayor énfasis a la persona y trabajar desde ese eje, desde esa prioridad del delito o el daño que se haya ocasionado. La justicia restaurativa tiene ejes fundamentales, no podemos dejarlos de mencionar, es un aspecto básico. El padre, ¿verdad? Le llaman de la justicia restaurativa, Van Ness, que nos vino a dejar toda una doctrina muy clara, breve, básica sobre la justicia restaurativa. Nos viene a establecer cuáles son esos cuatro ejes, ¿verdad? Y yo comulgo completamente cuando hablamos del encuentro, ¿verdad? Esto implica que las partes tienen que encontrarse cara a cara, tienen que volverse a ver para poderles devolver el conflicto y de esta forma puedan expresar emociones y así procurar iniciar un proceso de restauración para las partes y por supuesto reparación, que es el otro eje fundamental de la justicia restaurativa y que también atiende a uno de los objetivos del proceso penal o penal juvenil, que es efectivamente restablecer los derechos violentados a las víctimas. Entonces, vemos que estos ejes son de suma importancia y para lograr esa reparación requerimos de todo un abordaje interdisciplinario, porque finalmente la reparación la tenemos en una audiencia, en los compromisos, en los acuerdos, pero ¿cómo logramos que las partes, especialmente las víctimas o en el caso de personas menores de edad con altos factores de riesgo, una población en condición de vulnerabilidad, se reintegre? Y es un término que ya está siendo cuestionado, ¿verdad? La reintegración, o deberíamos de hablar más bien de la integración a la sociedad cuando referimos a personas menores de edad. Pero lo importante aquí a destacar en este eje fundamental es la necesidad de que para administrar este tipo de justicia y trabajar el delito de una forma diferente, tenemos que garantizar que estas partes del proceso se inserten nuevamente a su familia, a la sociedad, a su comunidad. Y esto desde la víctima. Muchas veces olvidamos que una víctima cuando sufre un delito, ya sea un robo o unas lesiones o un atropello, pues queda muy afectada y viene a generar daños para no solo su persona, sino para toda su familia y también en consecuencia la comunidad. Entonces hay que trabajar eso necesariamente. Y el último eje fundamental que vienen a destacar es la inclusión, que por supuesto esta inclusión básicamente implica que les devolvamos el conflicto a las partes. Tienen que estar involucradas, incluidas en el procedimiento restaurativo para que sean ellas mismas, de acuerdo a sus necesidades, de acuerdo a sus pretensiones, sus posibilidades, puedan resolver este conflicto. Son aspectos que tal vez repito, son básicos, pero es importante mencionarlos en esta ponencia para ir un poco adentrándonos en el tema ya propio de la materia. Como son las partes intervinientes, tenemos claro que son la víctima, la comunidad y la persona ofensora juvenil. Aquí sí deseo resaltar, ¿verdad? Y que ponemos persona ofensora juvenil. ¿Por qué? Porque no es lo mismo trabajar o atender a una persona adulta de 18, 30, 40, 50, X años, a trabajar con una persona y brindar atención a una joven, a un joven de 12, de 14 o de 16, 17 años. Como bien sabemos, pues son personas en proceso de formación, de desarrollo, sus capacidades físicas, psicológicas, a nivel a nivel de la ciencia, de la neurociencia, se ha demostrado que el cerebro de una persona madura, está completamente maduro hasta los 25 años aproximadamente. Entonces, tomando en cuenta esta situación, ¿verdad?, de desarrollo de la persona menor de edad, pero si le sumamos además los factores de riesgo en los que están inmersos las personas menores de edad, que de ahí son catalogadas como una población en condición de vulnerabilidad, tenemos un mayor desafío cuando hablamos de la justicia juvenil restaurativa. Nos exige una especialidad en el tratamiento y en el abordaje de las personas menores de edad.
Principios restaurativos, algunos, son muchos, pero de interés destacar en el proceso penal juvenil siempre será voluntario, ¿verdad? Veámoslo como una opción procesal más para resolver el proceso de ahí que requiere una responsabilidad activa, un reconocimiento del daño, la reparación del daño a las partes, los principios de oralidad, confidencialidad en materia penal juvenil, inserción social y, por supuesto, tratándose de esta población, el principio de alto apoyo y alto control recobra una especial importancia. Para las personas que trabajamos en el ámbito de la materia penal juvenil, sabemos que esta población no se trata de, bueno, le aprobamos una suspensión durante 3 años, bueno, vamos a recibir un informe de trabajo social, un informe de seguimiento cada 6 meses, porque al llegar a esos 6 meses, si no le dimos un seguimiento con un alto apoyo, un alto control, esa persona menor de edad, lo más probable, hasta se le había o se le ha olvidado los acuerdos a los que se había comprometido, ¿verdad? Entonces, es una realidad. Entonces, de ahí que este principio siempre lo resalto en la justicia restaurativa, que debe estar muy, muy presente en la materia penal juvenil por las condiciones de la población que trabajamos. Bueno, teniendo en cuenta un poco este panorama sobre la justicia restaurativa, sus ejes, los principios, las partes intervinientes, qué es un poco sobre su historia antecedentes, quisiera pues compartirles un poco sobre un recorrido histórico de la justicia juvenil restaurativa en Costa Rica desde el año 2011, cuando se aprueba por el Consejo Superior, por Corte Plena, la creación del programa de justicia restaurativa en el año 2012 a 2014 una recopilación de las buenas prácticas restaurativas. Recordemos que el programa como tal, protocolos y procedimiento, en aquel momento inicia en materia penal, en materia juvenil. Estos años lo que se hizo fue recopilar buenas prácticas que existían a nivel nacional y habían bastantes. Podemos mencionar las redes de apoyo, las audiencias tempranas, las charlas preventivas, visitas in situ, ¿verdad? Habían bastantes. Lo que se hizo fue trabajarlas de forma interdisciplinaria por las jefaturas del Ministerio Público, de la Defensa Pública, de Trabajo Social y Psicología, estandarizarlas e implementarlas a nivel nacional. Inclusive se emitieron circulares administrativas para que fueran de uso y de aplicación obligatoria a nivel nacional en todas las jurisdicciones o circuitos donde se trabaja la materia penal juvenil. En el año 2015 es un año muy, muy importante para la justicia penal juvenil costarricense, no solo para la justicia restaurativa, porque en este año se vino a especializar aproximadamente unos 8 circuitos judiciales a nivel nacional. Es decir, para ese momento contábamos con unos 4 o 5 circuitos judiciales especializados, si mal no recuerdo, San José, Heredia, Cartago, Alajuela, me parece. Y a partir de este año, todos los demás circuitos, los 13 que contamos a la fecha del día de hoy, se especializan. Se crean 3 equipos psicosociales de justicia restaurativa juvenil y se incorporan a estos circuitos judiciales, a 3, por supuesto, especializados para iniciar ahora sí a aplicar el procedimiento restaurativo. Para ello se vino a trabajar la adecuación de todos los protocolos que habían en materia penal a penal juvenil, a la especialidad de la materia, y de esta forma poderlos implementar en materia juvenil. Y así comenzó la historia de la aplicación de la justicia restaurativa en el Poder Judicial en Costa Rica. Este año además debo resaltar que se construye y se crea y se publica un instrumento jurídico muy importante que se mantiene vigente, inclusive se ejecutan sus planes de acción, que es la política pública de justicia restaurativa. ¿Qué puedo destacar de esta política? Bueno, que en su última área estratégica vino a establecer la necesidad de contar con una ley, con un cuerpo normativo que viniera a respaldar
y a tipificar, por supuesto, todo este trabajo que se contaba ya a nivel judicial, pero que en ese momento pues estaba como un programa de justicia restaurativa y pues que era a impulso político, ¿verdad? Y no con una ley que sea de acatamiento obligatorio y de derecho de las partes, sino que queda pues de forma facultativa para el que desea o no aplicar. Y bueno, es así que esta necesidad que se visualiza en esta política nos permite iniciar con la construcción de un texto normativo que finalmente en el año 2018, como es de conocimiento de muchas de las personas que nos acompañan en esta conferencia, se promulga la Ley de Justicia Restaurativa que entró en vigencia en enero del 2019. Y bueno, hablar un poquito de esta ley que tanto hemos mencionado y que pues tenemos que estar sumamente satisfechos, como bien lo comentó Joana, no solo en justicia penal juvenil, sino también en justicia restaurativa. Costa Rica siempre ha sido un país que va en la vanguardia del derecho de las partes y especialmente cuando hablamos de justicia especializada, porque esta ley viene a trabajar también todo un capítulo para la jurisdicción penal juvenil. Un poquitito para contarles sobre el contexto de esta ley. La presentación del texto se fundamenta en la Asamblea Legislativa, básicamente en la necesidad de tipificar un procedimiento que ya estaba siendo aplicado en el Poder Judicial desde hacía pues 5 años para ese momento. Se vino a demostrar en la corriente legislativa los resultados positivos que tenía la justicia restaurativa versus el proceso ordinario. Recordemos, y si no hay un nuevo estudio, se mantiene vigente el realizado por la Dirección de Planificación, donde la justicia restaurativa es un 95% más económica, pero no es tanto lo económico. Aquí lo que resaltábamos en este estudio es que un proceso ordinario que tenía un costo de unos $6,000 americanos frente a unos $600 la justicia restaurativa, es que el proceso ordinario completamente litigioso, ¿verdad? Y veámoslo igual en materia penal juvenil. Y en el proceso de justicia restaurativa se está tomando en cuenta la intervención interdisciplinaria con los beneficios y la riqueza que brinda a las partes trabajar un conflicto jurídico a través de un abordaje interdisciplinario. Entonces, esto es lo que más hay que destacar cuando hablamos de ese costo económico y especialmente la intervención de lo que se viene a implicar en ello. También recordemos que para esos momentos se demostró que ya respondía a indicadores estratégicos de políticas institucionales, de mínima intervención, retraso judicial, especialmente para la materia penal. Fue reconocido a nivel de la Presidencia de la República en el año 2016 si mal no recuerdo, como una justicia de rostro humano, pero especialmente que contribuye a los objetivos de desarrollo sostenible, como ya les había compartido. Esta ley de justicia restaurativa viene a establecer especialmente o a regular todo, pues las disposiciones generales, los principios, los valores, las definiciones de qué debemos comprender en cada uno de los artículos o la normativa regulada. Viene a trabajar todas las partes intervinientes, proceso muy novedoso el tema de la comunidad y yo siempre vengo a destacar cuando hacemos las reuniones con las instituciones que integran las redes de apoyo, los principios rectores del proceso penal juvenil, específicamente regulados en el artículo 7, pero de este artículo en este momento me interesa cuando refiere cómo cumplimos con esos principios rectores. El artículo 7 de la Ley Penal Juvenil viene a establecer que el Estado, en asocio con las organizaciones no gubernamentales y las comunidades, promoverán tanto los programas orientados a esos fines como la protección de los derechos e intereses de las víctimas. Es decir, cómo materializamos la obligación del Estado de cumplir con los fines rectores del proceso penal juvenil a través
de esta ley de justicia restaurativa, construir, definir qué es la comunidad, cómo vamos a trabajar con ellos, con las redes de apoyo, se les facilita a las instituciones que integran estas redes comprender cuál es su trabajo, porque también se vino a establecer en esta ley cuáles son los deberes, los derechos de la comunidad respecto al abordaje en la justicia restaurativa y en el proceso penal juvenil. Esta ley también viene a regular todo el procedimiento en materia penal, en penal juvenil y el tratamiento de drogas bajo supervisión judicial como condición para aplicar una medida alterna, así como algo novedoso como una sanción alternativa, ¿verdad? En materia penal o penal juvenil. Que es algo muy novedoso que destaco de esta ley de justicia restaurativa, porque recordemos que su objetivo y se cumplió era tipificar ya una buena práctica, ya regular lo que teníamos por protocolos, todos estos abordajes ya que se venían aplicando en el Poder Judicial. ¿Qué es otro aspecto muy novedoso y relevante de esta ley? La procedencia. Viene a definirse cuándo procede la justicia restaurativa y aquí se tuvo una visión más amplia porque la justicia restaurativa no es únicamente, y como se ha tratado de ver, como una conciliación o una suspensión del proceso a prueba como medidas alternas en la etapa inicial. La justicia restaurativa es un abordaje que debe y puede aplicarse en cualquier o durante toda la fase del proceso penal juvenil, de ahí que se aplica o se puede aplicar también en la etapa de juicio, en la etapa de ejecución, se reguló también su procedencia, se vino a establecer también su procedencia bajo la aplicación del procedimiento abreviado. Y otro de los aspectos que vino a regular esta ley fue las reformas que introduce a la ley penal juvenil, al Código Penal, procesal, a la ley de víctimas y testigos, que es muy importante estas reformas porque a estas que se hacen mención en esta ley de las víctimas y testigos es donde se viene a materializar los programas y abordajes para la atención de las víctimas de los procedimientos restaurativos, o sea, para hablar de la rehabilitación, hablar de la reintegración de las víctimas. ¿Cómo vamos a materializar eso? Bueno, a través de los programas restaurativos que se crean y se vienen a tipificar por medio de las reformas a la ley de las víctimas. Bueno, un poco entonces desde este panorama de la ley quisiera compartirles de forma muy breve también lo que es el procedimiento de justicia restaurativa. Lo he estructurado en tres fases. En la primera fase, la conocida fase de identificación de causas penales juveniles. ¿Por qué la he denominado así? Bueno, porque en esta fase se tiene que determinar si la justicia, si el proceso penal juvenil es viable para abordarlo por el procedimiento restaurativo. Y para ello, pues requerimos una serie de requisitos que vino a contemplar la ley. Entonces, ¿cuáles son esos requisitos? De forma muy breve, los criterios técnicos legal de la Fiscalía de la Defensa. Recordemos que el procedimiento es voluntario. Las entrevistas legales a las víctimas, a las personas menores de edad imputadas por la defensa, por la fiscalía, el contar con esos consentimientos y las entrevistas psicosociales que realiza el equipo de trabajo social y psicología a las víctimas, a las personas de apoyo. La segunda fase, denominada fase restaurativa, en esta fase vengo a considerar que se ubica todo lo que es la preaudiencia, que conlleva toda la preparación de la reunión restaurativa. ¿Y por qué le decimos fase restaurativa? Porque es básicamente, yo siempre lo digo, donde sea la transformación, la magia, ¿verdad? La fase de identificación, de trabajo, de determinar la viabilidad tanto legal como psicosocial, prepara a las partes, las informa, las proyecta a qué vamos. Pero en la fase restaurativa es donde efectivamente se da todo el trabajo de esos pilares de la justicia restaurativa. Y la fase 3, que es la fase de judicialización y control de los acuerdos, que ya es donde nuevamente se viene a retomar la autoridad, ¿verdad? Control jurisdiccional. Ahí tenemos lo que es la audiencia temprana, los seguimientos, control de los acuerdos, las verificaciones de la suspensión
intervenciones, de las conciliaciones y el cierre del proceso judicial con dictados de sobreseimiento si se incumple o si se debe revocar por algún incumplimiento. En idénticas condiciones, tenemos el procedimiento de tratamiento de drogas bajo supervisión judicial, con algunos cambios, claro, está específicamente en la parte de identificación de las causas para PTDJ. Vemos que se mantiene lo mismo, el criterio legal, la entrevista legal, la entrevista psicosocial, ¿verdad? Toda la parte del equipo interdisciplinario del Poder Judicial, pero tenemos una fase terapéutica restaurativa porque ahí requerimos para continuar un criterio técnico del equipo salud, es decir, de una instancia que nos determine si la persona que presenta algún consumo o problemática de drogas requiere tratamiento ya sea ambulatorio o residencial, teniendo en cuenta este criterio y donde se integra y se articula la parte, en este caso el IAFA, podemos continuar con esa preparación, esa pre-audiencia y por supuesto llevar a cabo esa reunión restaurativa. Tenemos esta fase judicial que considero que va de forma muy paralela con la fase terapéutica. ¿Por qué? Bueno, porque las audiencias orales, las audiencias de seguimiento, de verificación de suspensión del proceso a prueba, no puede ser por criterio legal, ¿verdad? Es necesario contar con un criterio técnico del equipo salud sobre el avance, el proceso del tratamiento y además de eso, en muchas ocasiones puede ocurrir que el criterio técnico salud, ¿verdad?, del tratamiento están determinados por X fases. Sin embargo, en las personas menores de edad, pues muchas veces requiere una mayor intervención, un mayor apoyo y control, como ya les mencionaba. Entonces, van de la mano. Las audiencias, una vez aprobado el procedimiento de tratamiento de drogas, algún acuerdo, las audiencias desde la parte legal y el equipo de salud van de la mano. Y por último, bueno, la fase del cierre del PTDJ, que sería básicamente pues la graduación, la conclusión con un sobreseimiento definitivo del expediente. Vamos a continuar con el siguiente tema, que es el sistema de responsabilidad penal, la ley de justicia penal juvenil. Bueno, cuando hablamos un poco del sistema de justicia a menores, por supuesto que tenemos que mencionar la Convención de los Derechos del Niño Adolescente, marca un cambio de paradigma respecto a la concepción de las personas menores de edad. Recordemos que antes de su promulgación teníamos un sistema tutelar de menores donde la persona era considerada objeto de derecho y con la entrada en vigencia de esta convención, de esta promulgación y de la ratificación por parte de Costa Rica, se viene a establecer que las personas menores de edad son sujetos de derechos y de responsabilidades y de ahí que se viene a promulgar una ley especializada, porque esta convención obliga a los estados partes a contar con leyes, órganos especializados y desde ahí, desde este instrumento internacional, es que se viene a determinar que la justicia de responsabilidad penal juvenil tiene que ser una justicia especializada. Este sistema de responsabilidad penal juvenil viene a legitimar a todas las personas menores de edad de los derechos y de las garantías con las que cuenta una persona adulta en el proceso penal, pero adicionalmente viene a revestir a estas personas jóvenes de todas las garantías especiales por su condición de vulnerabilidad. Y ya habíamos mencionado el término de vulnerabilidad, pero aquí vamos a permitirnos hablar un poquito más sobre él y especialmente hacer referencia a las reglas de Brasilia, porque es un instrumento jurídico, instrumento de derechos humanos en niñez y adolescencia, donde viene a establecernos qué se considera como población en condición de vulnerabilidad. Y ahí pues se viene a establecer que por edad, por raza, y cuando hablamos de las personas menores de edad, bien lo refiere, que se considera niño, niño adolescente, a toda persona menor de 18 años de edad.
salvo que hayan alcanzado antes la mayoría según la legislación de cada país aplicable. En el caso de Costa Rica, pues efectivamente hasta los 18 años. Pero ¿qué es lo que destaca de estas personas menores de edad? Que tienen que ser objeto de una tutela especial por parte de los sistemas de justicia y deben de considerar su desarrollo evolutivo, ese proceso de formación y desarrollo en el que se encuentran las personas menores de edad. Y esto, bueno, viene a complementarse en la observación 10 en aquel momento del Comité de los Derechos del Niño, que se vino a sustituir por esta observación número 24, pero se viene a determinar nuevamente que los niños y las niñas y adolescentes se vienen a diferenciar de las personas adultas, tanto en su desarrollo físico y psicológico, como por sus necesidades emocionales y educativas. Y esas diferencias, menciona la observación, constituyen la base de la menor culpabilidad de los niños que tienen frente a la justicia y justifican la existencia de un sistema separado de justicia a las personas a las personas o el trato de las personas adultas de una manera diferente. Y bueno, ¿cuáles son esas garantías, esos derechos? Así de forma muy breve lo podemos ver en esta diapositiva, en esta ilustración. Hablamos del derecho a la igualdad y a no ser discriminado, el principio de legalidad, el principio de lesividad, el principio de inocencia, el principio del debido proceso, el derecho a la defensa, el contradictorio, la privacidad, el derecho de abstenerse a declarar y por supuesto que se subraya el principio de especialidad. ¿Y de qué se trata este principio de especialidad? Porque lo venimos escuchando como desde la convención, las observaciones, los instrumentos internacionales, todo el corpus juris de derechos humanos de la niñez y adolescencia, habla de qué es este principio de especialidad. Bueno, principio de especialidad tendría que ser otra conferencia. Sin embargo, también hay doctrina suficiente y deseo resaltar un artículo del doctor Carlos Tiffer explica de forma muy amplia en qué consiste este principio de especialidad y se viene a determinar que es todo desde su estructura de órganos, de leyes, de ámbito jurisdiccional, la materia que viene a establecer el derecho penal juvenil, o sea, es la base del derecho penal juvenil. Y aquí, por mencionar algunos principios y desarrollarlos, porque no es el objetivo de esta conferencia, hablamos y recordamos siempre el tema de la excepcionalidad, la celeridad procesal, cuando hablamos de una formación especializada, órganos, leyes especiales, el ámbito de aplicación, personas, grupos sectarios de 12 a 15 años, de 15 a 18, vea que inclusive a nivel legal se realiza también una diferencia de estos grupos hectáreos, inclusive en aspectos relevantes de sanción y de derechos, especialmente, como les indicaba al inicio, no es lo mismo tratar a una persona de 12 años que a una de 17 años. Y ello tomando en cuenta todos los aspectos de proporcionalidad, racionalidad, determinación de las sanciones, para las personas que tienen conocimiento, pues este principio marca también la especialidad del derecho penal juvenil, no es como adultos que cada tipo o ilícito penal tiene una sanción. En el derecho penal juvenil tienen que valorarse diferentes aspectos para la determinación de la sanción y que estas sanciones se trata de una amplia gama, ¿verdad? Un abanico de sanciones que deben de imponerse de acuerdo a las circunstancias personales de la persona menor de edad, sociales, la gravedad de los hechos, el principio de proporcionalidad. Entonces, esto es lo que marca la especialidad del derecho penal juvenil. Y subrayo, si lo pueden observar, el principio de mínima intervención y desjudicialización, que ya al inicio de esta conferencia los mencioné porque los destacó claramente la observación 24. O sea, la justicia restaurativa responde al principio de mínima intervención y de desjudicialización o diversificación de la reacción penal. Y ahí es donde nos viene a sustentar dentro de este principio de especialidad y de mínima intervención y de judicialización la aplicación de la justicia restaurativa en el proceso penal juvenil. La ley de justicia penal juvenil
Bueno, tenemos, como bien sabemos, toda la regulación, y ya lo vimos, de las garantías, de los principios rectores de las personas menores de edad, establece el proceso penal juvenil, sus objetivos, sus fines, el ámbito de aplicación, las sanciones, es de forma amplia, que por cierto hemos de mencionar que en este año se está cumpliendo 25 años de vigencia de la entrada en vigencia bueno, entrada en vigencia de esta ley hace 25 años y que además es una ley que básicamente ha tenido únicamente dos reformas, con la entrada del recurso de apelación y con las modificaciones o reformas que tuvo con la entrada en vigencia de la ley de justicia restaurativa. Reformas que, por supuesto, son muy importantes y ya vamos a entrar de seguido a este tema. Previo a ver esto de las reformas, quiero compartirles de forma muy breve el proceso penal juvenil. Contamos con una clara fase de investigación identificada, ¿verdad? Donde corresponde al Ministerio Público, por supuesto, bajo un control también jurisdiccional al momento de determinar sobre la política pública y respetando siempre todos sus derechos, garantías, como ya mencionamos, el derecho a la defensa. Tenemos toda la fase jurisdiccional, ¿verdad? Desde que inicia el proceso hasta finalmente dictarse una sentencia, ya sea absolutoria, si es condenatoria, pues tenemos todo, también una fase de ejecución claramente identificada con una ley especializada, la ley de ejecución de las sanciones penales juveniles. Y esta fase jurisdiccional, deseo que poderles compartir en esta siguiente diapositiva, ilustración, que podemos ver que la ley de justicia penal juvenil viene a establecer un proceso muy expedito, muy célebre. Y además, bueno, es un proceso escrito, pero con las buenas prácticas que se han implementado y promovió la justicia restaurativa, con la oralidad se ha procurado que sea más célebre. El proceso escrito por ley básicamente convoca a una audiencia de conciliación, una audiencia de medida alterna. En caso de no prosperar, se recibe la declaración indagatoria a la persona menor de edad, se dicta la procedencia definitiva de la acusación, comunicación al PANI, si no hay ningún aspecto de forma o de fondo que resolver. Si se cuenta con toda la prueba ya solicitada por las partes, se cita a juicio por 5 días y básicamente se hace un análisis de la admisión de la prueba, señalamiento al debate para realizar el juicio oral y privado. Se procura, ¿verdad?, que un proceso de estos pues sea muy expedito, repito, en despachos, pues si básicamente no existe prueba pendiente por recabar y la agenda se mantiene al día, un proceso que entra hoy al juzgado penal juvenil, lo más probable puede estar señalándose a juicio pues dentro de unos 2 meses. Pero tenemos estas buenas prácticas que bien mencionaba, desde el año 2012 se implementaron las audiencias tempranas, se inició con todos los protocolos de actuación para la justicia restaurativa, que se promueve por toda esta nueva ley y se viene a implementar la oralidad, ¿verdad? Y la importancia de las audiencias tempranas es la posibilidad de disminuir, ¿verdad? O minimizar ese contacto de las personas menores de edad con el sistema de justicia, porque en una sola audiencia temprana podemos realizar desde la audiencia de conciliación el análisis de la procedencia de la acusación, la declaración indagatoria, inclusive si no hay prueba pendiente por recabar, citar a juicio y en caso de que no haya prosperado una medida alterna y eventualmente hasta dejarlo citado para juicio. Entonces, imagínense, en la primera audiencia judicial queda de esta forma, básicamente está citado para juicio si no hay prueba pendiente por recabar. Entonces, agiliza muchísimo el trámite del proceso penal juvenil. Y eso efectivamente responde a ese principio de mínima intervención, interés superior de las personas menores de edad y por supuesto de las víctimas que tienen el derecho de que se atienda y se les dé una respuesta a la situación, ¿verdad? Que han acudido a la Administración de Justicia para que se les restablezcan sus derechos.
Bueno, un poco sobre este proceso, teniendo un panorama de su parte procedimental, quiero hablar sobre el objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Para ya ir entrando un poco en el tema. Y tengo que destacar que ya con la reforma de la entrada en vigencia de la Ley de Justicia Restaurativa, sin embargo, si ustedes toman una ley de justicia penal juvenil antes de esta reforma y la actual, ven que es básicamente el mismo objetivo. ¿Cuál fue la diferencia? ¿Cuál fue la reforma? Bueno, la inclusión de que el objetivo, además de determinar la existencia de un hecho delictivo, determinar quién es su actor, partícipe, ordenar la aplicación de sanciones, veamos que este primer párrafo es meramente pues el objetivo de un proceso punitivo, pero ¿dónde viene la especialidad? En el segundo párrafo del artículo 44, ¿verdad? Buscar la reinserción, la reintegración y la restauración individual y social de la persona menor de edad en su familia y en la sociedad, según los principios rectores establecidos en esta ley y la ley de justicia restaurativa. Entonces nos preguntamos en este momento, ok, estos son los objetivos del proceso penal, además de establecer un hecho delictivo, determinar quién es su autor y eventualmente una sanción. Repito, esto sería eventualmente un objetivo punitivo, de una visión punitiva en la etapa de juicio, pero siempre y durante todo este proceso, inclusive está en la etapa de juicio, el norte del proceso penal juvenil es, ¿verdad?, buscar la reintegración, reinserción, restauración de las partes. Y como fin, los principios rectores. ¿Y cuáles son nuestros principios? Bueno, nos remite al artículo 7 de la Ley de Justicia Penal. La protección integral de las personas menores de edad, su interés superior, el respeto a sus derechos, su formación integral, la inserción, integración y restauración individual y social de la persona en asocio, ¿verdad? Con todo este trabajo que ya vimos de el Estado. Entonces, teniendo en cuenta el objetivo del proceso, los principios rectores del proceso penal juvenil, yo me pregunto en este momento, ¿cuál es el objetivo de la justicia restaurativa en el sistema de justicia penal juvenil? ¿Verdad? Yo considero que, además de ser una solución al conflicto jurídico de forma temprana, integral, pacífica, que responda al principio de especialidad, con especial énfasis principio de mínima intervención, que garantice el cumplimiento de los fines rectores del interés superior de la persona menor de edad, su inserción familiar y social, mediante un enfoque socioeducativo que le garantice el respeto a sus derechos y garantías procesales, procurando la restauración de las víctimas y la comunidad con el fin de restablecer la paz social. Este objetivo, si lo estudiamos, si lo analizamos punto por punto, vemos que menciona y se trabaja las diferentes corrientes que vienen promoviendo la justicia restaurativa, la victimología, ¿verdad? La necesidad de restaurar a las víctimas. Se le da una especial participación en el entendido de su recuperación y recordemos que se materializa con las reformas a la ley de atención a las víctimas y testigos, desde la psicología también, por eso decimos que es una justicia interdisciplinaria, se procura toda su restauración, rehabilitación de las partes intervinientes y ni qué decir de la parte social, ¿verdad? Se integra a la comunidad, a las personas de apoyo, pero también tiene que garantizarse toda su inserción y por supuesto el proyecto de vida, el alto apoyo, el alto control que mencionábamos. Pero aquí yo siempre destaco porque hablamos de una justicia integral, ¿verdad? Porque se diferencia y hace poco estaba en el concurso de buenas prácticas y uno los del jurado me preguntó y pregunto, me dice, dígame qué es lo que diferencia la conciliación de una audiencia o una reunión restaurativa, ¿verdad? Bueno, ya se pueden imaginar lo que me emocioné explicándoles su diferencia,
pero aquí es importante establecer y ver lo que es la parte, la corriente o el estudio de la criminología, ¿verdad? La justicia restaurativa, y por eso decimos que es integral, atiende a determinar o buscar o comprender qué está provocando el delito, la comisión del delito, para poderlo trabajar y detener. Por eso hablamos de que no solo solucionamos el conflicto en la justicia restaurativa, sino que procuramos que no se vuelva a cometer al trabajar, ¿verdad? Desde la raíz, qué es lo que está ocasionando ese delito. Y esto, pues, lo que estudia parte mucho de la criminología y en este caso, pues lo aborda también la parte de psicología y trabajo social, ¿verdad? En sus entrevistas, ver cuáles son las necesidades, cuáles son esos factores de riesgo que está imposibilitando que la persona menor de edad se reincorpore o que no vuelva a cometer ningún tipo de delito. Y por supuesto, bueno, de la parte jurídica ya sabemos que es toda la solución del proceso, el restablecimiento de los derechos a las partes y especialmente como control jurisdiccional, el respeto a esas garantías y derechos que nos alerta y nos obliga la Convención de los Derechos del Niño. Entonces, si hablamos de justicia restaurativa y del deber de cumplir con este objetivo, necesariamente tenemos que referirnos a un abordaje interdisciplinario, que ya por sí el derecho penal juvenil es una obligación por las diferentes fuentes internacionales de derechos humanos de niñez y adolescencia. Entonces, veamos la gran relevancia y vital importancia que recobra este trabajo interdisciplinario en la justicia restaurativa en el proceso penal juvenil. Este objetivo de la justicia restaurativa, a mi parecer, guarda una estrecha relación entre los fines del derecho penal juvenil y la justicia restaurativa. Y es desde este contexto, ¿verdad?, que se viene analizando la necesidad de que la justicia restaurativa sea un eje transversal del proceso penal juvenil y no verlo de forma aislada, únicamente como un procedimiento regulado en una ley. ¿Verdad? Verlo como, ok, tenemos este proceso penal juvenil, podemos resolverlo de esta forma, por suspensión, conciliación ordinaria, por justicia restaurativa, por procedimiento abreviado, no vamos a juicio, ¿verdad? ¿Qué es lo que voy con esto? Bueno, que tenemos que dar un paso más, ¿verdad? Y ampliar, abrir nuestras mentes y ver que en razón de estas reformas que tuvo la ley de justicia penal juvenil, especialmente en estos artículos, la justicia restaurativa se puede convertir en un eje y debe convertirse en un eje transversal durante todo el proceso penal juvenil. Aquí, pues básicamente con este preámbulo quiero preguntarles, y ahora sí, tal vez una o dos personas, si debe ser la justicia restaurativa un eje transversal en el proceso penal juvenil. Yo les compartí un poco sobre mi criterio, pero sí me gustaría escucharlos ustedes, qué opinan al respecto. Bueno, muy buenas tardes. Brian Hidalgo, soy abogado del Patronato Nacional de la Infancia de la Cruz de Guanacaste. En Bueno, realidad, un tema súper interesante, licenciada. La verdad que dentro de los procesos atencionales del Patronato Nacional de la Infancia, procuramos que se tenga la sensibilidad de los procesos administrativos y no obstante, creo que la justicia restaurativa es de suma importancia para el proceso penal juvenil. En mi experiencia práctica como litigante, llevé algunos procesos penales juveniles y tuve la expertise, la experiencia, y más aún desde el momento que estamos ya en una institución, creo que es súper importante porque la sensibilidad, el tratamiento, la forma en que se aborda un caso a una persona menor de edad debe ser una pauta para la reinserción social, porque todavía creemos que esas personas menores de edad pueden salir adelante. Muchas gracias. gracias a usted. Hola, hola, muy buenas tardes. Creo que es Hola, Edgar, gusto saludarte.
Igualmente, un placer saludarla y un abrazo a la distancia y a todo el equipo organizador y de la Dirección de Justicia Restaurativa. Considero como fiscal penal juvenil especializado en ejecución de Costa Rica que la justicia juvenil restaurativa no solamente debería ser un eje, debería ser la regla en la aplicación de la justicia penal de personas menores de edad. Espero que en un futuro, a mediano o largo plazo, el sistema judicial juvenil costarricense pueda evolucionar a este anhelo, a esta expectativa, que la justicia restaurativa sea lo principal, a lo que se dediquen más esfuerzos, más dinero, más presupuesto, y la represión judicial del derecho penal se convierta y se decante en una menor cantidad de casos ante esos medios represivos. Ojalá que eso ocurra en un futuro. Y quisiera aprovechar este espacio para hacerle dos preguntas muy concretas. En esa línea, en perpetuar o en asegurar que se consolide como un eje la justicia restaurativa en la justicia penal juvenil en Costa Rica, ¿qué opinión le merecen dos aspectos? La limitación existente en la ley sobre los tipos de delito de los cuales se puede aplicar la ley de justicia juvenil restaurativa y la ley restaurativa en general, por ejemplo, en delitos de naturaleza sexual y otros muchos, varios que yo sé que usted conoce. Número uno. Y número dos, ¿qué opinión le merece la posibilidad de hacer reuniones restaurativas sin la presencia de la víctima, que no haya sido ubicada, sobre todo en el caso de que no haya sido ubicada, porque otra posibilidad es que haya manifestado no querer participar y delegar su participación en una tercera persona, pero sobre todo en los aspectos, en caso específico de que se agoten los medios de localización y qué opinión le merece la posibilidad, aún con ese inconveniente, de realizar reuniones restaurativas. Un abrazo, que pase muy bien. Gracias, igual, claro. Bueno, buenas tardes. Realmente este tema es fascinante, ¿verdad? Mi nombre, como decía, es Ana Patricia García. Soy psicóloga del Patronato Nacional de la Infancia en Liberia. Me parece maravilloso por lo que usted hablaba, de que son diferentes disciplinas, ¿verdad? Y lo que busca es ver cuál es el origen de ese delito, ¿verdad? De por qué la persona menor de edad está delinquiendo. Sí tenía una consulta. ¿De qué depende, verdad? Ahora estaba escuchando al señor que habló hace poquito, pero ¿de qué depende que se dé esta justicia restaurativa, verdad? Que se busque este proceso para que la persona menor de edad pueda tener ese beneficio. Esa es mi consulta y muchísimas gracias. Tengo el comentario de doña Angie Lara que dice, sí, considero que debe ser un eje transversal, y aunque no conozco mucho de ambos temas tienen un fin común táctico que es la reinserción de los menores. Correcto. Bueno, muchísimas gracias a todos y todas los participantes. Efectivamente, cuando nos preguntamos, ¿debe ser la justicia restaurativa un eje transversal en el proceso penal juvenil, como bien lo mencionaba don Edgar, y haciendo alusión claramente que estuvo en todo el proceso de la implementación de la ley y que es necesaria? Pero Costa Rica necesita, ¿verdad? Y tenemos muchos desafíos. Vamos muy bien, o sea, veamos que tenemos una ley hace 2, 3 años, que se inició un proyecto hace 10 años y recordemos el recorrido histórico. En el 2015 se incorporan los primeros equipos psicosociales a los circuitos especializados, es decir, tenemos 6 años de aplicar justicia restaurativa mediante una buena práctica, una instancia o un programa institucional y 3 años por una ley, pero hay circuitos judiciales en zonas diferentes de este país donde, si mal tengo entendido, hasta este año se está iniciando con la implementación de esta ley, de este procedimiento restaurativo, porque efectivamente, como lo menciona la compañera del Patronato Nacional de la Infancia, doña Áñez, me parece, aplicar el procedimiento regulado por la ley de justicia
restaurativa requiere una serie de requisitos de admisibilidad y viabilidad. Y en aquel procedimiento que les mostré anteriormente, vimos que esos mismos requisitos de admisibilidad y viabilidad son parte del procedimiento. Existe una conexión y vemos cuáles son esos requisitos. Bueno, que se cuente con un criterio positivo o de acuerdo por parte del Ministerio Público y de la Defensa, que exista una entrevista legal tanto de la defensa con la persona menor de edad acusada y así como el Ministerio Público con la víctima, y que estas partes estén anuentes a resolver el proceso restaurativo a través de este procedimiento regulado por ley. Y eso no se trata solo de una simple anuencia, ¿verdad? De aplicar una conciliación o una suspensión del proceso a prueba, porque el procedimiento restaurativo exige que la persona menor de edad reconozca el daño y esté dispuesto a repararlo. Entonces, conlleva un desafío mayor para la defensa técnica el poderle optar por esta justicia restaurativa, brindarse la conmoción a las personas menores de edad. Y por supuesto que al Ministerio Público con las víctimas igual, porque muchas veces las víctimas desean pues otras tipo de pretensiones o tal vez alguna situación, ¿verdad?, de delitos más graves que consideran que es necesario ir a juicio con una consideración o errónea conocimiento de que tal vez en juicio la persona menor de edad pague, ¿verdad?, desde una visión punitiva de una forma más grave, ¿verdad? Entonces esto el Ministerio Público también le implica un desafío bajo un principio de objetividad, básicamente de hacer un análisis de una proyección, una prognosis de la eventualidad, inclusive hasta en la etapa del juicio de la sanción, y tal vez hasta decirle, vea, por más que queramos, o sea, aquí no puede haber ningún tipo de internamiento o sanción. Pero bueno, dentro de estos requisitos también está el contar con un criterio de viabilidad psicosocial, es decir, las partes también son entrevistadas por un equipo interdisciplinario, y por supuesto que desde la parte de admisibilidad, como vemos, si bien es un procedimiento restaurativo, para judicializar los acuerdos ya concretados en una reunión restaurativa, se disponen de los institutos jurídicos de la conciliación y la suspensión del proceso a prueba. Entonces, también tiene que analizarse estos aspectos legales, que esto básicamente lo valora la Fiscalía y la Defensa desde este primer criterio legal donde se ponen de acuerdo y hay un consenso de que el proceso sea tramitado por la justicia restaurativa. Adelantándome un poco a una de las preguntas realizadas por Edgar Barquero, considero que al momento de la creación de la Ley de Justicia Restaurativa se vino a determinar propiamente en el artículo 29 la procedencia en materia penal juvenil, y este aspecto sobre las limitaciones en algunos delitos, como se encuentra regulado específicamente en el artículo 14, ¿verdad?, que refiere a la materia penal juvenil, si denotamos en la parte especializada no hay ninguna restricción, no hay ninguna excepción. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que si bien en materia penal se vino a restringir en temas de violencia intrafamiliar, en delitos de carácter, tema de drogas, en materia penal juvenil, veamos que no hay ninguna restricción, inclusive ni siquiera en los delitos sexuales. Vemos el último párrafo del artículo 14. Y esto sí tiene una razón de ser, ¿verdad? No se trata de que hubo que se nos olvidó o que efectivamente pensamos que mejor no ponerlo, no. Lo que pasa es que recordemos que en el derecho penal juvenil no podemos restringir a ningún tipo de delito la aplicación de unas medidas alternas. Y en la misma línea, la justicia restaurativa, sino que se trata de hacer un análisis integral de diferentes supuestos que regulan la ley para ver la viabilidad
de que se aplique la justicia restaurativa en diferentes tipos de delitos. Aquí yo tengo que hacer un pues, comentario y con base a esta misma pregunta que me realiza don Edgar, y yo lo he discutido ampliamente con los representantes de la oficina rectora y el Ministerio Público y la Defensa, que es muy lamentable que hoy día, ¿verdad? Con una ley, teniendo claro esta situación, se nos restringan por política criminal, ¿verdad? La aplicación de la justicia restaurativa en delitos de violencia intrafamiliar, en delitos de temas de drogas, y donde actualmente es más lamentable que estos mismos delitos en la vía ordinaria se resuelvan a través de medidas alternas, ¿verdad? Entonces yo considero que ahí hay un criterio adultocéntrico que tiene que ser reestudiado, replanteado por las instancias del Ministerio Público que define la política criminal, porque para mí, en lo personal, no hay ningún tipo de restricción y por el contrario, es muy lamentable que se estén restringiendo, y repito, especialmente cuando en la vía ordinaria se tramitan básicamente por medidas alternas sin oposición del Ministerio Público. Respecto a los delitos sexuales, sí tengo mi criterio, ¿verdad? Y considero que, pues, atendiendo a la naturaleza de estos delitos, sí a nivel internacional hay una discusión muy interesante si deben aplicar o no, y la corriente mayoritaria, ¿verdad? Es que no deben aplicarse, y si a mí me preguntan mi criterio personal, yo considero que no debe aplicarse el procedimiento de justicia restaurativa, ¿verdad? Como tal, ello en razón de que se debe de cumplir con todos estos requisitos y ejes fundamentales, especialmente el encuentro, el involucramiento, y si vemos desde la creación de este procedimiento, hay que hablar sobre el reconocimiento del daño frente a frente, y esto evidentemente no es aceptado y no es recomendable, y jamás tampoco estaría de acuerdo exponer a una víctima de la naturaleza de estos delitos a esta situación. Pero sí, a nivel internacional hay corrientes que sí se están promoviendo con todo un trabajo interdisciplinario. Si la víctima está de acuerdo, por supuesto que en víctimas mayores de edad es donde se está trabajando, y con un abordaje psicológico, pero repito, ¿verdad? Desde la parte penal juvenil, víctimas menores de edad, yo considero que el procedimiento de justicia restaurativa no debe ser aplicado. Ahora bien, la segunda pregunta que me formula don Edgar, a mí me parece muy interesante porque es el objetivo de esta ponencia, y cuando doña Katia Escalante, tan linda, me dijo que quería exponer y que podemos hablar de la justicia restaurativa, yo me dije, es que tenemos que evolucionar, porque en este momento hay muchos desafíos en la justicia penal juvenil, y es una realidad, y yo la conozco, la conocemos todos los que practicamos en esta materia y nos desempeñamos, y el mismo desafío está en la restricción que nos hemos puesto por un procedimiento regulado por ley que viene a tipificar una serie de requisitos de admisibilidad, procedibilidad, y a regular todo esto de forma normativa y bajo un principio de legalidad. Su aplicación es obligatoria. Y de ahí que tenemos que verlo como algo muy positivo, definitivamente, pero hay que evolucionar, ¿verdad? Y hay que evolucionar, y me encanta como lo dice don Edgar, ¿verdad? No debería verse como un eje transversal, debería ser la regla. Claro, estoy de acuerdo que debe ser la regla en materia penal juvenil, ya me estoy adelantando a mis conclusiones, pero ¿por qué digo que tiene que ser un eje transversal durante todo el procedimiento restaurativo? Porque efectivamente, ¿verdad? Podemos trabajar diferentes metodologías o abordajes durante el proceso penal juvenil desde una audiencia temprana, y especialmente con las personas menores de edad. Inclusive si la víctima no se presenta, ¿verdad? O si la víctima no pudo ser localizada, esto no necesariamente quiere decir, ¿verdad?, que tenga que excluirse completamente un abordaje restaurativo. La víctima no está ubicada, la víctima no se presentó, ¿verdad? Entonces podríamos trabajar un abordaje restaurativo, ese eje transversal. ¿Cómo puede ser? Bueno, trabajar la misma práctica de preguntas restaurativas, y podemos decir que son prácticas
prácticas o abordajes restaurativos. Ahí se está cumpliendo con las reformas que vino a trabajar la Ley de Justicia Restaurativa en el proceso penal juvenil y que es la diapositiva que les tenía a continuación, ¿verdad? ¿Debe ser la justicia restaurativa un eje transversal? Sí, por supuesto, para mí de forma contundente. La justicia restaurativa responde a ese principio rector, como bien lo mencionó Brian del PAN y Angie, ¿verdad? Vemos que básicamente son los mismos fines, son los mismos principios. Entonces, ¿cómo vamos a aislar una de la otra? Claro, quedó una regulada con un procedimiento de ley y hay que sujetarnos a ellos bajo el principio de legalidad, pero la justicia restaurativa, por su discrecionalidad, ¿verdad? Y atendiendo la observación número 24, que es supraconstitucional, podemos durante todo el procedimiento restaurativo trabajar prácticas o abordajes restaurativos y estaríamos cumpliendo con ese fin restaurativo que señala el artículo 7 de la Ley de Justicia Penal Juvenil, pero además el artículo 44, que es el objetivo, que ya los estudiamos, y por supuesto mencionar el artículo 8, que también se reformó la Ley de Justicia Penal Juvenil, donde toda la aplicación del derecho penal juvenil tiene que analizarse de forma integral con instrumentos internacionales, leyes y todo, pero considerando esa armonía que existe entre los principios de materia penal juvenil y la justicia restaurativa. Entonces, adelantándonos un poco, ¿verdad? También en el tema para ir ya finalizando, pregunto, ¿verdad? En la actualidad la justicia restaurativa un eje transversal en el proceso penal juvenil. ¿Es la justicia restaurativa un eje transversal en el proceso penal juvenil actualmente? No sé si alguien quisiera opinar con los desafíos que tenemos en la actualidad. Si no, bueno, temas de tiempo, me dice ahí María Lourdes. Lourdes, verás que tenemos una intervención de doña Dinia Marín. Claro, Ella dice, buenas tardes, no poseo en estos momentos micrófono. Existen muchas limitaciones para la aplicación real de la justicia restaurativa, tomando en cuenta que los equipos interdisciplinarios del Poder Judicial se encuentran colapsados. Muchas veces no existen criterios interdisciplinarios, como por ejemplo en situaciones de adolescentes en consumo de sustancias adictivas. No se valora la condición de la persona menor de edad acerca del tratamiento que debe someterse. El juez se limita a ordenar un internamiento al Hospital Nacional Psiquiátrico para la fase de desintoxicación, luego al programa de Nuevos Horizontes. Sí. Bueno, respecto a eso, el hablar de los desafíos que tenemos en la justicia penal juvenil a 25 años de la entrada en vigencia de la ley, tenemos muchos, ¿verdad? Imagínense, ¿verdad? ¿Cuántos más tenemos con la entrada en vigencia de la ley de justicia restaurativa que tiene 3 años? Creo que hay más cosas positivas que negativas y aquí debo reconocer el trabajo institucional porque es sorprendente la Oficina Rectora de Justicia Restaurativa en tan poco tiempo y con tan poco personal y todo el apoyo de la Escuela Judicial de ir poco a poco capacitando y formando y es que bueno, si estuviéramos en una institución donde estamos, ¿verdad? Sin ningún tipo de movimiento, pero la rotación de personal es impresionante y eso nos implica que día a día trabajemos aún más en los procesos de capacitación y de formación. El trabajo interdisciplinario y la creación de recursos, todos lo anhelamos, ¿verdad? Sin embargo, por políticas presupuestarias sabemos que están muy restringidas. Quisiéramos tener un equipo psicosocial de planta, a mí créanme que me encantaría que lo tuviera todos los días y contar con ese apoyo es un desafío, ya lo vimos, es necesario en la materia penal juvenil, pero ya hemos dado pasos agigantados y estamos contando con personal especializado exclusivo para la justicia restaurativa y espero que en su momento crezca y se fortalezca y trabajando la justicia restaurativa como eje transversal en el proceso penal juvenil también se involucren en la parte ordinaria porque además es por un mandato internacional. Yo aquí quisiera decirles que los equipos interdisciplinarios y muchas veces me preguntan, bueno, ¿por qué en materia penal
se crearon oficinas exclusivas para trabajar justicia restaurativa y en penal juvenil se nos dio de recargo. Entonces yo digo, ¿de recargo? ¿Cómo de recargo? Si ya, y si estudiamos, y si observamos, y si reflexionamos, y si pensamos, y vemos el nombre de esta conferencia, y como bien lo dijo Edgar, y tengo que resaltarlo, como recargo, si la justicia restaurativa en materia penal juvenil tiene que ser la regla, tiene que ser la forma inicial, ¿verdad?, de ver cómo vamos a resolver este proceso, justicia restaurativa. Si por alguna circunstancia, ¿verdad?, de que no pueda cumplirse con un requisito, no necesariamente tenemos que perder de nuestra mente que ya no hay justicia restaurativa, porque tenemos la reforma al artículo 7, al artículo 8 y 44 de la Ley de Justicia Penal Juvenil, que nos viene a decir que durante todo el proceso penal juvenil, los principios, los fines del objetivo del proceso juvenil es la restauración, es la integración, es la reinserción de las personas menores de edad, de las víctimas. Entonces, yo creo que ahí está la respuesta del por qué en materia penal juvenil lo que se hizo fue que las justicias en los circuitos especializados se incorpora un equipo psicosocial para trabajar la justicia restaurativa. Y un poco respondiendo a esta pregunta para así concluyendo, yo siempre digo que de ahí la necesidad de rescatar nuevamente y cómo respondemos, cómo hacemos para trabajar este abordaje restaurativo en materia penal juvenil. Bueno, podemos denominar las buenas prácticas restaurativas o como gusten. Vean, si la misma observación 24, el Comité de los Derechos del Niño nos dijo, llámenlo como gusten, háganlo como puedan, en el tanto se respeten los derechos y las garantías del proceso penal juvenil. Aquí tenemos muchísimo más, porque tenemos una ley, tenemos protocolos, tenemos políticas, tenemos instrumentos, doctrina, como ya lo vimos. Lo importante es que comencemos a implementar este abordaje restaurativo. Entonces, en una audiencia temprana, en una audiencia de conciliación, espontáneamente las partes nos manifiestan, es que estoy arrepentido. Trabajemos ese arrepentimiento, démosle la palabra, involucremos a las partes y de ahí que podemos denominarlo, bueno, no se trató de una simple audiencia de conciliación o de suspensión. Las partes aquí en esta audiencia hubo una restauración y podemos denominar esto unas audiencias restaurativas. Tenemos que fortalecer el alto apoyo y el alto control en la justicia penal juvenil. No solo los casos de justicia restaurativa deberían existir audiencias de seguimiento. Tiene que existir esta buena práctica también en el proceso penal juvenil, en la parte ordinaria, donde si establecimos una medida por 6 meses y en 3 meses tiene que realizar cursos, bueno, nos vamos a ver en 3 meses para que me cuente cómo le fue en los cursos, ¿verdad? Y ojalá invitar al Departamento de Trabajo Social y Psicología, que en estos casos ordinarios ellos son los que le dan seguimiento, a que se integren a esta audiencia y rindan el informe oral como lo hace el equipo psicosocial de justicia restaurativa en los procedimientos restaurativos. Tenemos que dar un cambio de paradigma abismal. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos ahora, ¿cuándo? Tenemos que trabajar con las redes de apoyo, como bien lo mencionaba la compañera en su último aporte que nos mencionó María Lourdes, de ese trabajo interinstitucional. Y aquí hay muchas necesidades a nivel de Estado, pero tenemos que trabajar con lo que hay, y hay muchos si nos comparamos con otros países. Hay muchos compañeros del PANI, una mayor intervención del Patronato Nacional de la Infancia, por lo menos la experiencia del circuito judicial de La Juela, cuando se les ha llamado, cuando se les ha pedido la intervención, cuando se les ha pedido necesidades de coordinación, de traslados, de atender a esta persona menor de edad, buscar ver que aquí ha sido muy positiva y tengo que reconocerlo públicamente y de esta forma insto, ¿verdad? Que no se trata en los casos únicamente notificar al PANI, se tuvo como parte y punto. Hay casos donde el PANI tiene que estar en las audiencias, tiene que existir intervención, tiene que haber seguimiento y ordenársele por la autoridad judicial. Nos vemos en la próxima audiencia y me explica cuál fue el plan de intervención para esta familia.
nosotros como operadores de justicia, especialmente la autoridad judicial, y si se trabaja en este equipo, se puede implementar estas buenas prácticas y son enfoques y abordajes restaurativos, las audiencias, mayor comunicación, charlas preventivas. Hay muchísimas formas de involucrarnos en esta necesidad de trabajar la justicia restaurativa. Por supuesto que ocupamos mayor especialización, esto es de todos los años, la Escuela Judicial realiza un impresionante trabajo en materia penal juvenil, en justicia restaurativa, pero yo siempre, y para ir concluyendo, lo destaco, especialmente las personas, ahí ya lo refería en algunas partes, ¿verdad? Una mística, una sensibilización en la materia penal juvenil se requiere, es necesario. Las personas que trabajamos en materia penal juvenil, no solo requerimos contar con una especialización por mandato de ley, ¿verdad? Y así se nos evalúan y se nos piden requisitos, sino que además tenemos que atender a esa sensibilización, a esa parte humana, a esa vocación, a esa mística, a ese compromiso, porque ¿quién dijo que era fácil trabajar con personas menores de edad? ¿Verdad? Si le sumamos a estas jóvenes en adolescencia, todos sus factores de riesgo con los que llegan a las audiencias judiciales, si queremos salir del paso, por supuesto, lo hacemos rápido, listo, una audiencia y vámonos, y adiós, el trabajo social a seguimiento, o cuando llegue el informe, no cumplió, facilísimo, ¿verdad? Pero si queremos trabajar de forma integral y desde una perspectiva y un abordaje restaurativo, involucramos a las partes y la autoridad judicial tiene el mandato por ley de involucrar a las partes, convoca al PAN, convoca a las partes, convoca al trabajador social. Usted va a hacer esto, usted va a trabajar esto, ¿qué pasó con esto? ¿Verdad? Pero hay que hacerlo, hay que trabajarlo. No podemos esperar, ¿verdad? Lamentablemente la situación de nuestro país a nivel mundial, el incremento de la delincuencia y los factores de riesgo van en aumento, es decir, requerimos mayor trabajo, mayor compromiso para darle pues y garantizarle a las personas menores de edad sus derechos, sus garantías que nos obliga las Naciones Unidas con fundamento de estos instrumentos internacionales de niñez y adolescencia y especialmente pues las leyes que también han sido aquí promulgadas. Básicamente, como conclusión, para finalizar ya mi intervención, los dejo con este pequeño pensamiento. Para mí, la justicia restaurativa es una justicia que respeta los derechos humanos de la niñez y adolescencia, transforma a las personas que participan en ella, brindan la satisfacción del deber cumplido para nosotros, para todas las personas que intervenimos como operadores de justicia, promueve la paz social, de ahí su importancia de promover su aplicación, ya sea mediante el procedimiento restaurativo contemplado por ley o mediante prácticas restaurativas como eje transversal del proceso penal juvenil y apostando a esa evolución que nuestro compañero querido amigo Edgar dijo, ojalá sea la regla, ¿verdad? Y no la excepción. Bueno, de parte mía, muchas gracias. Quedo atenta, María Lourdes, a cualquier consulta o pregunta. Espero en esta conclusión haber respondido a todas las preguntas que me hicieron. Si no, pues aquí estoy. Gracias.